las herramientas de recursos. ¿Ya? No sin antes vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Unas pequeñas anotaciones que conviene que ustedes consideren, ¿no? Y hoy día se las he traído. Primero un poco para ajustar lo que hicimos en la clase, en la sesión pasada, respecto a la herramienta que se está dando en este taller, ¿no? La herramienta de Microsoft, que es Project Manager. ¿Ya? Entonces, la intención del taller era poder utilizar esta herramienta en el mejor control o monitoreo de los proyectos. Ya hemos definido que el tema de proyectos pues, no necesariamente está asociado directamente con el tema de realizar construcciones o realizar algún tipo de secuencias de actividades orientadas a la parte de ingeniería, producción, etc., ¿no? Decíamos que bastaba con el hecho de que el conjunto de actividades secuenciales me propongan a mí desarrollar una tarea y obtener finalmente la resolución de un problema. Eso es un proyecto que lo podía manejar fácilmente con esta herramienta. Funcionalidades, seguimiento a procesos, gestionar presupuestos, evaluar ritmos y cargas laborales, asignar recursos, desarrollar planes y más. Eso se resume lo que vimos la vez pasada, la primera parte. También una ayuda de lo que vamos a trabajar el día de hoy. El tema de la ruta crítica, el control del proyecto, la sobrecarga de recursos, ese es un tema que el día de hoy lo vamos a tratar. Entonces, durante esta sesión y la próxima estaremos evaluando esa parte. Muy bien, ¿hay alumnos aquí? Bueno, uno. ¿Hay alguno nuevo? ¿Sí tienen el software instalado? Ya, correcto. ¿Todos ya tienen el software? Dejamos una pequeña tarea la semana pasada, ¿no? Que era manera de práctica registrar las tareas, ¿ya? O las actividades del proyecto, pero mejoradas, ¿recuerdan? Pues lo han manejado ya. Ese nos va a servir para el día de hoy comenzar nuestro trabajo, ¿correcto? Entonces, los que ya lo avanzaron me van siguiendo. Y los que todavía no lo han hecho, pues, por favor, lo avanzan con la misma velocidad de hacerlo, ¿eh? Entonces, este creo que fue, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, proyecto en blanco. Aprovechando la herramienta, yo voy a copiar y pegar. Tengo todas las tareas. ¿Cierto? Primer error, ¿cuál fue el primer error? Automática. Si nos damos cuenta, el indicador de tareas está en manual. Tendría yo que activarlo uno por uno. Perdería tiempo. ¿Ves? En el momento que lo activo, se activa recién la duración en forma automática, ¿correcto? Pues para evitar los problemas, ¿qué hacemos? Mejor les hago, como es un tema de copiar y pegar. ¿Ya? Cambio a tarea automática, ¿correcto? Y ahora, en este caso, pego los datos del... Ya está. ¿Sí? También puedo, la duración, puedo utilizar la herramienta para copiar y pegar las duraciones si no está demorando. Ya está. 20 días, 8 días. ¿Sí? Los que ya no avanzaron, por favor, me dan las predecesoras. En la segunda era, ¿lo tienes? ¿El número? 1, 2, 3,
4, 4, 4, 6, 5,6, ¿no? De nuevo, 5,8. 5,8. Otro. 5. 1, a ver. 5 y 9, correcto. 9. 7,8. Luego, 8, 9, 10,14. Y ahí es la 17. No. ¿Qué número era? 10, 14, 15. Aquí es 15. Allá, 10,14,15. Y la última, 11, 12, 14. ¿Sí? Entonces, eso hace que yo pueda ver. Pero ustedes están ahí haciéndolo conmigo. ¿Cuál se me pasó a mí? Obviamente la primera lo lleva, pues, ¿no? A pesar de que lo hicimos la semana pasada, lo estoy volviendo a hacer para reforzar. Pero esto hay formas de dejarlo grabado y volverlo a utilizar. ¿Correcto? 25 de diciembre, año nuevo, 1 de enero. Y así toda la cantidad de feriados que yo quiera registrar. ¿Correcto? Para efectos de la práctica, podemos dejarlo ahí. Y luego lo que nos tocaba era definir el horario de la semana laboral. ¿Cierto? Según este calendario base que hemos tomado, llamado estándar, el base. ¿Sí? A ver. A ver, pónganse el día ahí. Ahorita no está funcionando. Pero sí, normal, o sea, de acá para allá sí funciona, por final. Muy bien. Y luego pasamos al tema de la semana laboral, que era el horario que íbamos a establecer. ¿Cierto? ¿Dónde podíamos nosotros ver de lunes a domingo la semana qué horarios teníamos para trabajo? Según el visual que ustedes están mirando, de lunes a viernes es el mismo horario, sábado y domingo no tiene horario. Eso significa que la semana laboral es de 5 días, 8 horas por semana, para 8 horas por día, 5 días son 40 horas semanales. Como son 5 días, serán 20 días al mes. Esos datos justamente son también lo que hay que, de alguna manera, registrar. Si yo quiero manejar la semana laboral de 48 horas, tendría que ponerle 6 horas también al sábado. ¿No? Y para este caso, vamos a replicar el mismo horario, el día viernes. Para cambiar el horario, yo establezco en los periodos laborables específicos. En el formato 24 horas le pongo, era de 9 a 1, de 9 a 13. Y de 3 de la tarde, de 15 a 7, ¿no? Sí, es cierto. Ya, sería pues a 19 horas, ¿no? Formato de 24 horas. Por el día sábado, ¿correcto? Porque los de lunes a viernes ya está configurado. Acepto. Ya me doy cuenta que la visual el día sábado aparece ya en formato laborable, ¿cierto? Dejó de estar sombreado.
y pongo aceptar. Lo que he hecho es definirlo, acuérdense. Falta asignarlo. Y el asignarlo está en información del proyecto. ¿Cuál es el que sigue siendo asignado? El calendario estándar. Pero ya yo puedo asignarle el calendario que he creado que se llama calendario taller. ¿Correcto? Al poner calendario taller ya va a cambiar a un formato de 6 horas a la semana. Antes de aceptar, voy a confirmar. Miren lo que voy a hacer. Voy a ver, por ejemplo, mi proyecto, esto lo habíamos visto, estadísticas. Las estadísticas me dicen que mi proyecto va a durar 127 días. Está prevista para que empiece el día 30, hoy. Y está para que acabe el día 23 de abril. Con todos los feriados que yo he podido cargar. Pero eso está en el formato utilizando el calendario estándar. Pero si ahora yo voy a ponerle un calendario donde se trabaja un día más a la semana, es posible que ese 23 de abril sea menos, ¿no? Vamos entonces a confirmar. Vamos a cambiarle el cronograma, el calendario, a taller. Ponemos aceptar. ¿Correcto? Se modificó. Vamos viendo el mismo botón de estadísticas. El proyecto sigue empezando el día de hoy, 30, pero miren, se ha ido hasta el 28 de marzo. De manera automática. Sigue demorando 127 días, sino que tenemos en las semanas un día más de labores, el día sábado. El mismo del viernes. En horario partido de 9 a 1 y de 3 a 7. Revisamos nuevamente, cambiar aquí. Ya nos damos cuenta que taller ya le asignó el calendario del proyecto y lo reviso. Correcto, ahí está lunes, ahí está sábado. Me dicen, queremos modificar el horario de labores, vamos a hacer jornada corrida, las 8 horas corridas, por ejemplo. Tengo dos caminos. Uno, hacerlo uno por uno, me voy al lunes, cambiaría, por ejemplo, nuevamente, le pongo para cambiarlo. Borro el segundo turno y pongo, por ejemplo, para que sean 8 horas, de 7 de la mañana a 3 de la tarde sería, ¿no? De 7 a 3, o sea, 15. Eso es corrido, 8 horas, ¿sí? Y tendría que poner martes y miércoles y jueves, o puedo marcar todo de una sola vez. Ya, como está en la pantalla, marco todo de una sola vez y a todos les pongo el mismo horario, que sería entonces desde las 7 de la mañana hasta las 15, ¿no? Las 15. Y ahí también estoy que defino en bloque todo el horario, en este caso de lunes a sábado. Acepto. El tema de tiempos va a ser lo mismo. No va a cambiar la cantidad de días ni tampoco la fecha, porque sigue siendo las mismas 8 horas por 6 días, ¿recuerdan? Lo que está cambiando es la jornada, nada más. ¿Ya? Si yo voy a estadísticas, sigo teniendo los 127 días y sigue acabando el 30 de marzo. Bueno, en este caso 30 de marzo. ¿Sí? ¿Por qué no varió? Por el hecho de que solamente estamos distribuyendo la jornada en el día, no estamos cambiando, aumentando tiempos. Muy bien, hasta ahí habíamos avanzado la primera sesión, ¿recuerdan? ¿Correcto? Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos programado las tareas, ya, hemos puesto la duración, el tiempo, le hemos puesto las predecesoras o no, e inclusive hay actividades que habíamos visto que podíamos adicionar al tema de predecesoras, podíamos establecer inclusive días de postergación,
¿Cómo es que lo hacíamos? Pues doble clic en alguna de las tareas. Vamos a suponer que para construir los muros, según nuestra programación, la tarea número 5, dime. Tengo un problema, no puedo eliminar una hoja. Escapa y suprímelo. Suprimir la línea de directo, ¿correcto? Ya está. Por ejemplo, regresamos. Según nuestra programación, para que yo pueda empezar a trabajar con los muros, la actividad número 4, o sea, la cimentación debe estar cumplida, completada, ¿cierto? Eso es lo que dice al ser predecesora. Pero no significa que ni bien yo termino los muros el día sábado, ese mismo sábado puedo comenzar a construir los muros. Tengo que dejar un espacio de tiempo, por ejemplo, para que los muros sequen, ¿cierto? Vamos a suponer 2 días, podría ser. Está bien ordenado que conforme termino la actividad empiezo la otra, pero tengo que darle 2 días de postergación. ¿Correcto? De secado, como le quieran llamar. Entonces, eso se puede también programar. ¿Qué es lo que hago yo? Lo hago aquí. En la tarea de muros, le hago doble clic. Entro a la interfase donde está la tarea, me voy a la actividad predecesora, que también está, la misma información está, pero un poco más ampliada. Y que digo que voy a tener una postergación de 2 días. Un retraso de 2 días. Como la unidad, como el dato que yo estoy poniendo se llama postergación, al tener un valor positivo significa que yo voy a retrasar la actividad 2 días. Pero si al contrario, lo que yo quiero es adelantar la actividad, entonces yo tendría que poner el signo negativo. ¿Sí? Muy bien. Si yo hago esto, automáticamente, si ustedes deben ver ahí, notar que la flecha aumentó. La cantidad de días seguramente también ha aumentado. Vamos a revisarlo. Bueno, menos mal que no aumentó, ¿ya? Pero le hemos puesto 2 días de retraso. ¿Por qué? Porque seguramente esa actividad no estaba como ruta crítica. Seguramente, todavía no lo hemos evaluado. ¿Correcto? Muy bien. Lo siguiente que tocaría hoy día, antes de entrar al recursos, es ir organizando esta información de manera mucho más puntual. Y nosotros vamos a establecer las tareas resúmenes. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Yo podría establecer las tareas resumen. ¿Cómo lo hago? Oye, mira, yo puedo agrupar un conjunto de tareas, ¿ya?, en varios títulos para que sean más manejables. Por ejemplo, la primera y la segunda, la primera es un grupo de tareas, las primeras, podemos hacer hasta aquí. ¿Cierto? Las 3 primeras tareas podrían corresponder a un grupo de actividades. Le podríamos llamar preparación. ¿Ya? La parte de cimentación, muros, columnas, podría ser la estructura básica. ¿Sí? La parte de instalaciones sanitarias, techo, revestimientos, eléctrica y hasta cerámica, podría ser los complementos de la infraestructura. Y la última parte ya de tanque elevado, eléctrica, puerta y demás, sería la infraestructura final. ¿Les parece? Muy bien. Igual, 2 caminos. Vamos a hacer el camino largo primero. Al igual que el Excel, clic derecho en la fila, que no se llama fila, aquí se llama tarea. Insertamos una tarea. ¿Correcto? Insertamos una tarea en la posición 1. Y esa tarea le vamos a ir a denominar, ¿cómo dijimos? Preparación. Preparación. Ya está. ¿Ya? Preparación. Nada más. Y ahora, ¿cómo le indico que tanto permisos como obras
y como movimiento de tierras pertenecen a esa tarea resumen llamada preparación. Yo voy a utilizar de la opción tarea el botón que dice sangría. Aplicar sangría a la tarea. Sangría a la derecha, que es para insertar. Yo lo presiono una vez y la tarea, permisos y trámites, tiene una sangría, un indentado. Y al mismo tiempo me doy cuenta que preparación ha cambiado a corchete. Y me doy cuenta que ahora, un día que tenía ha cambiado a 20 días. ¿Por qué? Porque está agrupándolo y va a asumir el total de la tarea que incluye dentro de su subgrupo de tareas. Por lo tanto, ahora preparación inclusive ha tomado un color oscuro en señal de que es una tarea resumen. ¿Qué otra tarea va a formar parte de preparación? Obras preliminares, el mismo proceso. Agrego sangría. Si me equivoco, retrocedo sangría. ¿Ya? En el momento que agrego sangría, también me doy cuenta que la tarea resumen preparación automáticamente va sumando. Ahora son 28 días que va a demorar ese grupo de tareas, porque está sumando los 20 más los 8. Y la siguiente era movimiento de obras, ¿sí? Perdón, movimiento de tierras. Ya está. Y me doy cuenta que en la gráfica el corchete está encerrando, está agrupando lo que duran las 3 tareas que lo componen. ¿Correcto? Nuevamente, reforzamos. El segundo grupo también lo voy a hacer de una manera larga, porque hay una manera corta de hacerlo. Insertamos una tarea. Será ahí, entonces, insertamos una tarea. Inclusive, el sistema cree que es una subtarea. Por eso ya le agregó un indentado, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo sacamos, ¿no? Para atrás. Y le vamos a poner el segundo grupo que era infraestructura base, le pusimos. Infraestructura base. Ya está. Y yo también puedo hacer ahí, ¿no? Por ejemplo, puedo marcar las 3 y de una sola vez le pongo a las 3 la sangría. También funciona. Si yo lo hago así, entonces, miren cómo inmediatamente infraestructura base se convierte en una tarea de resumen, asume la duración y encierra en el corchete a las tareas que lo componen. Tarea resumen, entonces, ¿correcto? 2 ejercicios de eso, entonces. ¿Cómo podemos hacer de la otra manera? ¿Hasta ahí vamos todos? La otra manera, la manera más rápida, vamos a suponer que yo me voy hasta ahí. Ahí dijimos que todo ese grupo de tareas se iba a llamar complementaria, ¿no? Infraestructura complementaria. Según el proceso anterior, nosotros podríamos en la tarea 9 insertar una nueva tarea, ponerle el texto y luego a cada una de las subtareas ponerle sangría. O puedo marcarlas y seleccionar de la misma cinta tareas, puedo seleccionar el botón tarea y seleccionar aquí al costadito de tareas hay una que es la tarea de resumen. Lo vemos por la gráfica, ya tienen la referencia de qué significa el corchete. La tarea resumen, ¿correcto? ¿Ya? Entonces sería la tarea resumen. Yo lo voy a presionar e inmediatamente todas las tareas que estaban seleccionadas, se les dio la sangría, automáticamente puso una línea, ¿no? Una tarea, insertó una tarea, ¿ya? Y está esperando el nombre nada más de la tarea. Entonces, infraestructura complementaria. ¿Listo? 65 días. ¿Ya? Y lo último, igual en el mismo esquema, le vamos a poner que eso es
instalaciones finales. Ustedes le pondrán fase 1, fase 2, fase 3, etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿no? La definición que ustedes quieran manejar. La idea es que yo pueda agrupar las tareas en sus tareas. No necesariamente, por ejemplo aquí, instalación de pared cerámica, instalación de piso cerámica, pero las dos corresponden a una tarea que podría ser instalación de cerámicas o cerámicos. También se puede seguir aumentando los niveles. Y por ejemplo, yo aquí puedo ponerle cerámicos. Otra tarea de resumen, y le puedo poner cerámicos. ¿Sí? Cerámicos. Entonces, es una subtarea de resumen de otra subtarea. Funciona de la misma manera. Yo puedo seguir agregando niveles de jerarquía en la sangría. Y como se dan cuenta, por ejemplo, en este grupo de tareas, habían dos que se referían a cerámicas, tanto de paredes como de pisos. Entonces las he agrupado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo captaste? Ya, lo que he hecho es, a ver, mira. De infraestructura complementaria, yo había definido un total de 6 subtareas, ¿correcto? Pero no solamente hasta ahí llega el nivel de subtareas, yo puedo seguir agregando más niveles. Yo me doy cuenta que hay dos, vamos a ampliarlo para que ustedes se den cuenta, ustedes lo miren ahí. Tengo dos tareas, una parecidas, una dice instalación de pared cerámico, el otro dice instalación de piso cerámico. En realidad es instalación de cerámicos, ¿no? Entonces le pongo yo una tarea de resumen a las dos. Pero esa tarea de resumen de las dos, a su vez, es una tarea de la tarea de infraestructura complementaria. ¿Se dan cuenta? Pues yo puedo seguir ahí agregando más niveles. Y aquí le había dicho que esto era cerámicos, instalaciones cerámicos. Ya está. ¿Para qué me sirve? Pues para el mejor manejo. En algún momento les dije que aquí tenemos un proyecto de 23 tareas, pero en la práctica no solo van a ser 23, van a ser muchísimas más. Y manejar toda una sábana de tareas es complicado. Nosotros en el manejo de vista, si vamos nosotros a la ficha vista, tenemos el manejo de filtros. ¿Correcto? Aquí tenemos el manejo de filtros. Y en el manejo de filtros, por ejemplo, te dice, el filtro es para poder ver. El filtro, lo que se hace es, del total, extrae solamente una parte, ¿no? Una porción. Lo manejamos por el concepto de Excel, filtros. Por ejemplo, si yo puedo ponerle tareas de resumen, es lo que acabamos de hacer. Si yo presiono tareas de resumen, el sistema solo me muestra las tareas que están marcadas como resumen. Y es mucho más fácil su manejo. Es mucho más fácil que yo pueda saber que la infraestructura va a ser 38 días. Si luego yo quiero ser más específico, pues abro, ¿no? Abro esa infraestructura base y puedo ver cuáles son sus tareas. ¿Ya? Bueno, aquí por filtro no me deja trabajar. ¿Ya? Quiero volver a ver, por ejemplo, bueno, y otros filtros. En este momento todavía no estamos trabajando nada de lo demás. ¿Ya? Pero sí, podemos dejar sin filtro y volvemos al nivel mayor de ver todas las tareas. ¿Sí? Muy bien. Y el segundo tema en el manejo de tareas que tenemos que ver el día de hoy es el tema de los hitos. ¿Ya? Se denomina hito a una tarea que tiene la importancia o la relevancia de marcar, pues, como lo dice el hito, un acontecimiento en particular.
Normalmente todo proyecto tiene dos hitos. El comienzo del proyecto y el final del proyecto. ¿Correcto? Entonces, primero, forma básica, ya saben, insertar una tarea. Si es inicio del proyecto, el primer hito tendrá que ir en la posición 1. Insertar tarea, yo le pongo aquí, comienza el proyecto. Ya está. ¿Cuál es otra característica del hito? El hito tiene duración 0. Entonces tengo que ponerle duración 0. Y es en ese momento inclusive que el sistema lo reconoce como hito y le pone una gráfica distinta. ¿Correcto? Le pone una gráfica distinta. Y le pone la fecha. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora quiere decir que yo ya podría poner aquí una predecesora en la primera tarea que no tenía. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la predecesora? Obviamente la tarea 1, la tarea que marca el inicio, del hito, el inicio del proyecto. ¿Correcto? ¿Sí o no? Estamos marcándole ya a la primera tarea que no tenía, recuerdan, permisos y trámites, no tenía predecesora. ¿Cierto? Ahora le estamos marcando que sí, pues el predecesor es el inicio del proyecto. En este momento ya cambió a 1. Todas sus numeraciones también ya cambiaron, porque estamos insertando de manera automática, ¿cierto? Y cambia de manera automática. Sí, de manera automática. Si tú lo has cambiado, yo nunca le puse, por ejemplo, 23-19, ¿te acuerdas? Yo le puse, era 14, algo así, 14-15. Ya vamos por la 23-24. Ya, eso va de manera automática, acá adelante despacio. De manera automática va cambiando. Correcto, entonces nos falta el hito final. El hito final lo vamos a hacer con la herramienta que corresponde a hito. Vamos a tarea. ¿Ya? Y aquí está, perdón, hito es el de acá. Este botón. Ese es el hito. Ya reconocimos que eso es un hito. Eso es más rápido. Aquí, en el caso del último, no le vamos a dar, no vamos a ver lo práctico porque no hay que insertar, ¿no? Pero si tuviera en un tema intermedio, nos ayuda. Ahí está, hito nuevo, ya le puse duración 0 y aquí le ponemos fin del proyecto. ¿Correcto? Fin del proyecto. Obviamente, con la actividad 24 termina. Y te pone la fecha del fin del proyecto en la gráfica. Ya. Puede ser que yo necesite marcar una actividad de importancia. Por ejemplo, vamos a suponer que la instalación de cerámicos, ¿ya? Aunque yo no haya puesto ahí una tarea, yo quiero poner una tarea que diga, por ejemplo, compra o selección de los cerámicos. Y esa es una tarea pues, muy importante porque de eso va a depender. Vamos a suponer que es una construcción de una vivienda y de eso depende de muchas cosas, ¿no? El modelo, el cerámico, etc. Entonces yo lo marco como un hito, como una actividad. ¿Por qué? Porque luego, al igual que el caso anterior, en el formato vista, yo voy a poder establecer un filtro para los hitos, o sea, para todas las actividades importantes. ¿Cuándo suceden? ¿En qué momento? ¿Correcto? Aquí porque solamente hemos puesto inicio y final, salen los dos. Pero si yo tengo mi proyecto marcado de hitos, momentos importantes, estos van a salir en ese resumen. Sobre todo esto es para el manejo que sea más funcional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nuevamente, el filtro, lo regreso hacia un filtro para poder ver todo. ¿Correcto? Y de tareas nos queda solo un tema, que luego veríamos en la siguiente, que es las tareas periódicas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver luego, pero hasta ahí está parte de tareas completas. Bien, miren cómo se va organizando ya nuestro trabajo, ¿correcto? Muy bien, pasamos al tema de recursos. En la parte inferior, ¿ya? En la parte inferior, en la barra de tareas, arriba,
tenemos una ficha que es la ficha de la hoja de recursos. Dime. De repente no estoy adelantando un poco, pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de un proyecto, tengo un horario, una fecha, un compromiso para un término, ¿no? Bien, hacemos la proyección y digamos de que nosotros presentamos de que va a terminar el 20 de marzo. ¿Ya? Aprueban que va a terminar el 20 de marzo, ¿no? Ya contando feriados y demás. Pero digamos de que hubo, no sé, una huelga, un evento que no está presupuestado. ¿Hay alguna forma de que este programa te muestre cuántas horas tendría que trabajar de más como para llegar a esa fecha? Claro, es recordando lo que habíamos indicado, en la fase planificación, es la que nos encontramos, consta en definir los momentos antes de. Pues nosotros en esta primera parte estamos definiendo el proyecto antes de que se ejecute. Luego vamos a llegar a la parte de monitoreo o seguimiento, que es cuando ya comienza el proyecto en ejecución. Y en esa fase nosotros vamos a poder definir, por ejemplo, avances, ¿ya? Y también vamos a poder definir nuevos escenarios. Con el tema de la línea base, yo voy a poder, por ejemplo, poner cambio de tiempos. ¿Se acuerdan las gráficas que les indiqué? Que había, por ejemplo, cambio de tiempos, aumento, reducción de tiempo, reducción, aumento de costos, etc. Entonces, eso se va a poder monitorear. Inclusive el sistema te va a poder sacar una comparativa. Son trabajo todos los recursos que tienen que ver con la mano de obra. ¿Correcto? Los profesionales que se utilizan son recursos. ¿No? Dependiendo de la actividad, eso se llama material. Y el tema de costo son para todos los recursos que tienen que ver con el uso continuo, pero que no depende, en este caso, de la mano de obra. Vamos a poner recursos que se pueden reusar, por ejemplo, herramientas, maquinaria, ¿ya? Fletes, transporte, carguío. Entonces ahí hay que evaluar si lo ponemos como costo o como material, como trabajo. Vamos a empezar definiendo un grupo de recursos de tipo trabajo. Vamos a crearlo juntos, ¿ya? Entonces, en principio, por ejemplo, para este primer ejercicio, estamos haciendo la construcción, regresamos para ver cuáles son mis tareas. Estamos haciendo la construcción de un módulo de vivienda que incluye tareas desde la preparación de la tierra, ¿no? Movimiento de tierras, se supone que ahí hay que aplanar tierra, ¿no? Hay que tener primero recursos humanos, por ejemplo, obreros, hay que tener albañiles, hay que tener maestros de obra, obviamente tendríamos que tener un ingeniero, ¿no? ¿Ya? Para esa parte. Luego dice infraestructura base. ¿Ya? La infraestructura base, por ejemplo, tenemos, vamos al filtro, que se nos ha quedado el filtro aquí. Ya está. En la infraestructura base tenemos, por ejemplo, la cimentación, muros, columnas. Con el material humano que acabo de indicar, creo que es suficiente. ¿Ya? Entonces, vamos registrando ese primer grupo de equipo de personas. Por ejemplo, voy a necesitar a personal obrero o albañiles. ¿Ya? Albañiles. ¿Ya? Puedo poner albañil 1 mejor. Albañil 1. Albañil 2. Albañil 3. Listo. ¿Está? Muy bien, el sistema inclusive le puede poner también una inicial. Vamos a ponerle para que se pueda diferenciar a 1. Este va a ser a 2. Y este va a ser a 3. ¿Correcto? Grupo. También podemos nosotros establecer patrones o grupos de profesionales. Por ejemplo, todos ellos corresponden al área de albañiles.
El mismo grupo, el mismo grupo. ¿Sí? Necesitamos también a un maestro de obras. También es trabajo, ¿ya? También es el grupo albañiles. ¿Qué otro grupo vamos a tener? El grupo electricistas, grupo gasfiteros, grupo pintores. Creo que hay algo de instalar unas puertas, ¿no? Carpinteros. Vamos a poner que las puertas son de madera. Puertas y ventanas de madera, carpinteros. Esos son los grupos funcionales que vamos a tener. ¿Ya está? ¿Qué otro dato estamos registrando? La capacidad. Por ejemplo, que yo estoy teniendo el albañil al 100%. O sea, significa que el personal albañil 1 está dedicado a la obra. Si fuera un albañil que está a medio tiempo, tendría que poner 50%. ¿Correcto? 100%. Y luego viene el tema del costeo. En este caso, se costea la hora de trabajo. Ya, vamos a suponer que el albañil 1 por hora, sacamos una regla de 3, etcétera, conforme vamos a quedando. Si yo quiero, acuérdense que yo puedo ingresar también información adicional. Vamos a llenar lo básico primero. Vamos a suponer que el albañil por hora te va a cobrar 5 soles. ¿Ya? 5 soles por hora. Luego viene la hora extra, que no lo vamos a poner en este primer ejercicio. El costo unitario, que tampoco lo vamos a usar. Esto se está utilizando para el tema de cómo se acumula el pago. Normalmente los albañiles, por ejemplo, trabajan al tema del prorrateo. Tenemos tres formas de ponerle el acumulado: comienzo, prorrateo y fin. Ya les había explicado la semana pasada más o menos a qué se refería, ¿no? Hay recursos que, por ejemplo, necesitan ser pagados al inicio. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que yo hago un contrato con una persona y dice, no, págame ahorita esto y yo puedo hacer un trabajo para ti todo el mes. Y ahí esa forma se pone comienzo. No, no, al final de la obra me pagas todo. Listo, será fin. Pero lo normal en el manejo del tipo de trabajo es prorrateo. Conforme avanzo, se cancela. ¿Ya? Cosa que cuando yo tengo una semana de avance, yo también mi sistema va a presupuestar cuánto hay que cancelar. Para eso también sirve, para el tema de presupuesto. Entonces, prorrateo. Correcto. ¿Y qué calendario se va a utilizar? Todos estamos utilizando el calendario por defecto, que es taller. Vamos a suponer que tenemos un profesional que tiene un horario distinto. También podemos crear un horario, un calendario específico para esa persona. Y lo asignamos ahí. ¿Ya? Pero aquí hemos definido que todos trabajan en el mismo horario. Muy bien, hasta ahí el primer dato. Seguimos ingresando más recursos de trabajo. Por ejemplo, electricista 1 y ayudante electricista. Ahí está, ayudante electricista. Entonces no hay que precisar con electricista 1. Tenemos electricista y ayudante. Ese es el grupo de electricistas. Ya está. El electricista tiene otra tarifa. Acá también hay que ponerle costear 5, el maestro cobra 9. ¿Ya? El electricista cobra 7 por hora y el ayudante cobra 5 por hora. ¿Ya está? Gasfitero, ayudante de gasfitero. Pertenecen al grupo gasfiterío, gasfitero. El gasfitero cobra 6 la hora y el ayudante cobra 4. ¿Ya está?
Tenemos pintores. Ahí sí es pintor 1, pintor 2, pintor 3. Todos son iguales ahí. Vamos a cambiarle. Pero a ver, por la nota al firme. Pintor A, pintor B, pintor C. Bien, pertenecen al tema de pintores. Todos los pintores cobran a 5, a 6 la hora. Solamente ahí vamos ya a 11 recursos. Luego tenemos los carpinteros. Una vez que terminan de instalar todo, vamos a poner que cobran 8 soles. ¿8 y 6? ¿Ya está? Entonces el carpintero me pide un contrato o me pide firmar un contrato. Yo en el recurso puedo hacerle doble clic y tenemos una interfase parecida a la de tareas, recuerda, donde también habrá pues un tema de notas. Recuerdan que yo en la tarea podía incluir información adicional. En el tema de recursos también puedo incluir información adicional. Particularmente en este recurso del carpintero, vamos a suponer que quiero yo incluir el contrato, ¿no? O sea, de repente el PDF del contrato o la foto del contrato firmado, lo puedo incrustar. Ya la vez pasada probamos cómo incrustar, ¿recuerdan? El proceso es el mismo. ¿Ya? Yo lo puedo hacer desde un archivo o lo puedo incrustar desde ahí. Puedo poner el documento en Word, no sé. La ficha técnica, o la hoja de vida del carpintero, ¿ya? O el modelo del trabajo que va a hacer, etc. ¿Ya? Entonces, esta interfase también nos ayuda a llenar más datos. Tenemos los mismos datos que estamos trabajando en la hoja anterior. ¿Ya? ¿Ya? Y esa pantalla la vamos a utilizar para lo siguiente. En algún momento también les comenté, por ejemplo, que en nuestras tareas tenemos las actividades que realiza el gasfitero, que va a realizar el gasfitero, como son la instalación sanitaria, asumimos que es, por ejemplo, cocina, baño, pero también hay una actividad llamada tanque elevado, que es una instalación un poco distinta, por lo cual el mismo profesional, el mismo técnico, te va a cobrar de una manera o con una tasa distinta. ¿Cómo utilizar esta información en el sistema? Nuevamente regresamos a recursos. En la parte del gasfitero le hago doble clic. ¿Ya? En el tema de costos, yo me doy cuenta que el gasfitero tiene una plantilla para poder registrar los costos hasta de 5 patrones distintos. Y el estándar es el A, obviamente. Los 6 que yo le puse están como A predeterminado. Pero significa que yo también puedo ponerle en el B, ya cambió a 0. Yo le puedo poner otra tasa y B la voy a utilizar, por ejemplo, para el trabajo de tanque elevado. Ahí sí me cobra, por ejemplo, 10 soles la hora de trabajo estándar. ¿Correcto? Ya está. Le grabo, aceptar.
Ya está. Yo siempre voy a verla por defecto. Y también el aislante del gasfitero, le voy a poner una tasa B para tenerlo ahí presente para el otro trabajo que va a hacer. El otro trabajo es 7 soles. Clic. 7. Ya está. No solo yo le puedo poner en forma genérica, sino en particular. Vamos a poner que el 1 de noviembre yo quiero que trabaje. Y yo le puedo poner que si trabaja el 1 de noviembre, pues el sistema te permite. Pero lo que quiero es que ustedes tengan la idea de que se pueden manejar inclusive tasas por veces, por periodos. ¿Ya? Muy bien, aceptar. Pues nos vamos a acordar que de los recursos, los gasfiteros tienen 2 tasas, cuando nos toque luego ver, asignarle una y otra, ¿correcto? Muy bien. Y finalmente el ingeniero que nos lo hemos puesto, el ingeniero residente. ¿Ya? Él sí nos cobra, vamos a poner 11 soles la hora, pero es un trabajo también, vamos a poner por la pereza, para no ponerle final. ¿Correcto? 14 recursos. ¿Todos los tienen? Muy bien, pongamos ahora recursos de tipo material. Todos los recursos, aquí deberían estar todos los recursos. ¿Ya? No significa que porque los pongo, los voy a usar. Pero tampoco significa que yo los pueda usar sin ponerlos. ¿Me captan eso? Esta es la base de datos de recursos. No porque aparezcan ahí significa que los voy a usar. Pero si no están ahí, yo no voy a poderlos usar. ¿Correcto? Pues si yo en una actividad necesito ponerle que voy a utilizar piedra y la quiero poner directo, no se puede. Tiene que estar acá cargada la piedra. Pero yo puedo poner arena y en todo el proyecto no utilizo arena. Pero ya está cargado la arena y el poste y todo lo demás. Muy bien, para el caso entonces de materiales, aprovechando que dijimos piedra y arena, entonces vamos a poner piedra, ¿no? Confitillo, ¿cierto? Confitillo ya no es trabajo, confitillo va a ser material. Es más, cuando es material, si se han dado cuenta, te cambia algunos de los datos que pide. Ya no te pide tasa por hora, ya no te pide lo demás, ¿no? En etiqueta vas a poder escribir, por ejemplo, la unidad. El confitillo se mide en Cubos. Metros cúbicos, vamos a ponerle metros cúbicos. Si tú quieres ingresar etiqueta en ingeniero, no vas a poder. A ver, inténtenlo, no puede. Porque esa columna está reservada, obviamente, para el material. Ahí va la unidad que se está trabajando. Cuando yo ponga cemento, pondré en etiqueta bolsas. Cuando yo ponga ladrillo, pondré millares, por ejemplo. Cuando yo ponga tanque elevado, pondré unidad. ¿Ya? Cuando yo ponga, por ejemplo, cable eléctrico de 14, tendré que poner rollos o metros, no sé, depende. Pues la herramienta está, ustedes son los que van a manejarla. Si tu unidad de trabajo va a ser rollos, rollos. Si va a ser metros, ya vas a tener que poner que un rollo trae 100 metros, no sé, no sé. La puerta de madera de 80 centímetros, el material de unidad, ya en suma, está a 200 soles cada puerta. Y la ventana, madera de 1 metro, material, unidad, insumos, y eso está 170. Ya está.
Muy bien, vamos hasta el número 26. Ya hicimos materiales, ahora vemos el tema de logístico de recursos, el que corresponde a costo. Por ejemplo, cuando no hemos puesto ladrillo, vamos a poner ladrillo con los muros, ya, material en millar, en insumos, y el ladrillo estará, pues creo que está a 400 dólares, no, mucho, 300. De ladrillo, de poner, el muro. Ladrillo de techo, ya está. Ahora vamos a poner carguillo. ¿Ya? El carguillo del ladrillo, el carguillo del fierro, el carguillo de... No, es el personal que levanta eso y lo lleva a la obra. Eso se llama costo. En el tema de costo solamente se define, no te permite ingresar ningún otro dato, valores, nada, porque en el momento en que se usa te pregunta el precio. El carguillo depende de cada actividad, ¿no? Si fue el caso flete, flete también, pues son cosas distintas. Flete también es costo. De repente necesitamos para el movimiento de tierras una maquinaria, ¿no? Una excavadora, por ejemplo. Por ahí, excavadora. Si va incluido el costo con el operario, etcétera, ya es un manejo. También necesitamos no sé, un rotomartillo, ¿no? Un martillo. En este caso. Ya está. Son herramientas. Ya está. Vamos. Hemos llegado a 32, ¿sí? Eso es para cuestiones académicas. Quieren ustedes definirlo, va hasta el componente, va hasta todo. Todo cuesta. Hasta las crucetas de la cerámica, hasta los clavitos, hasta todo. Todo tiene costo, todo se costea. ¿Ya? Todo aquel material que no pase, que solamente sirve para una parte, para una actividad en el proceso productivo y quede ahí, se pasa como material. ¿Ya? Las herramientas, por ejemplo, se usan en todo el proceso y pueden seguir, por eso son costos. Puedo tenerlo en mi sistema costeado, en alguno de los software de costeo, y lo paso también. ¿Ya? Muy bien. Regresamos entonces a mi actividad. Y comenzamos a asignar los recursos a cada una de las tareas. Por ejemplo, para movimiento de tierras, vamos a decirlo rápido. Para movimiento de tierras, yo le doy doble clic. ¿Ya? Recordando, general, predecesoras, ya lo vimos. General, ya vimos son los datos, predecesoras, pero también había una de recursos, que ya no corresponde usarla. Y aquí nosotros vamos a definir todos los recursos para esta tarea de movimiento de tierras. Por ejemplo, primero, personal. ¿Qué personal creen que debería estar ahí? Yo hago, aquí selecciono y sale ya automáticamente todo lo que yo he registrado en recursos. Por eso es que me decía, yo no puedo utilizar un recurso, sea de tipo material, de tipo trabajo, de tipo costo, si es que no está registrado. ¿Ya? Pero, por ejemplo, vamos a necesitar al albañil 1, vamos a necesitar al albañil 2, ¿ya? Al albañil 3, ¿ya? También lo vamos a necesitar. Tampoco es que voy a poner a todo el mundo, ¿no? Porque eso también va a ser costo. Al maestro de obras, puede ser.
alfabético, y necesariamente también pues al ingeniero, de hecho, ¿no? Eso en cuanto al recurso de trabajo. Ahí mismo tengo que indicarle qué otro recurso voy a utilizar. Por ejemplo, la excavadora. La excavadora también la voy a usar. ¿Y algún otro material? No, hasta ahí, suficiente. Muy bien. Si yo pongo aceptar, voy a hacer esto para que lo vean ustedes. Si yo pongo aceptar, primero que voy a ver que en la gráfica se ponen todos los recursos, se agregan los recursos. Pero si yo ingreso nuevamente, ¿ya? El sistema ya le puso precio. Ya te dijo que el albañil 1 va a cobrar 360, porque ha visto la cantidad de tiempo que está programada esa tarea y ha determinado cuánto cobra ese albañil y ha multiplicado. Sin embargo, en la excavadora, como les decía yo, todo lo que son recursos de tipo costo, tienen que poner en cada momento de la actividad. Vamos a suponer que para esa obra en particular, para movimiento de tierras, yo voy a gastar en maquinaria, son 9 días. Vamos a suponer que son 900 soles. ¿Ya? Ya está. Por ponerlo en ejemplo. ¿Ya? Como aceptar, si yo regreso a mi proyecto, a información del proyecto, a estadística, que estoy acostumbrado a mirarlo, ya voy a tener un dato ya avanzando, que es el dato, dos datos, que es el dato de trabajo. Mira, el sistema ya está calculando que hay 360 horas de trabajo. Y también te está calculando ya el costo. Si eso fuera lo único que vas a gastar, tu proyecto te costaría 3.420 soles en etapa de planificación. Vamos teniendo una idea prevista y real, serán los valores que van a salir durante el monitoreo. ¿Se dan cuenta? La pregunta que nos decía, ¿no? O sea, voy a poder ver cuánto es la diferencia, sí. Cuando yo planifico se va a quedar el precio actual y los demás van a ser para los monitoreos. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo. ¿Sí? Ya voy avanzando más datos. ¿Sí ven? Son 900 soles de la excavadora en la ventana. De asignación de recursos. Sí, aquí, movimiento de tierras. Ahí yo asigno qué recursos y ahí pongo el precio. Esa cantidad, sí, esa por defecto a la... En hoja de recursos no se puede, no te deja. Si tú entras a recursos, cada momento que utilizas el recurso lo cargas. Si lo usas, vas a trabajar. Ya sale costeado. ¿Correcto? Ahí también va a ser indistinto lo que pongas en negativos y los negativos. Ah, claro. Pero sí te sirve porque se supone que te cobra hasta el 9º día o cuántos días van pasando, porque tú también vas a hacer un corte. Ponte que el corte lo hagas en el 4º día. Te dice cuánto dinero va gastándose. Pero si le has puesto tú por rateo, salen los 4 días de costo. Pero si le has puesto tu final, entonces no te ponen el 4º día, no te pones esos 900 soles. Te pones tu final. Aquí, si tú sacas al 4º día, los 900 te los di los 9 días. Te cobran los 400 que va corriendo. Para eso sirve. ¿Ya? Y solamente hemos puesto en la primera, en una tarea, perdón, ¿cierto?
¿correcto? En una tarea. Vamos a la cimentación, muros y columnas, rápidamente. ¿Ya? Por el tiempo vamos aquí a muros y columnas. Quiero que vean algo. ¿Ya? Quiero que vean algo. En muros nosotros vamos a utilizar obviamente a los albañiles, al albañil 1, al albañil 2, al albañil 3 no lo vamos a usar. Vamos a usar el maestro, al ingeniero, estamos en la obra muros, vamos a usar ladrillo y muro. Miren qué pasa cuando yo utilizo ahora un recurso de tipo material. Mira, la máquina ya, el sistema me muestra la unidad que yo puse. Yo puse billar, me pone un billar. ¿Cuánto voy a usar en muros? Unos 4 millares. Ya está, 4 millares. Nada más. Luego me va a sacar el precio solito. ¿Ya? Ladrillo de muro, voy a usar cemento. Está cemento. Ya sale bolsas. ¿Correcto? Según la unidad que yo puse. Se supone que voy a utilizar, será pues unas 15 bolsas, 4 unidades de... Tienen ustedes una relación para eso, creo, ¿no? ¿Cuánto serán 15 bolsas? No, fácil. Entonces, arena gruesa. Que salen metros cúbicos, ¿cuántos cubos? 5 cubos, vamos a ver, ya está. Fácil. Serán pues unas 40 bolsas. Grueso. Eso nos ha costado, por ejemplo, será pues 60 soles, ya está. Aceptable. ¿Lo tienen? Está. Si yo vuelvo a revisar muros, ya sale costeado las 40 bolsas que vi un error. ¿Ya?
Ya, aquí vamos a hacer una corrección. Al poner nosotros esto, miren lo que está pasando. Ya, al ponerlo en la columna última, el costo es el total, no importa lo que yo ponga. Pero a ponerlo en la columna intermedia es el costo unitario, por eso es que lo calculan. Por eso cuando ponía 41 bolsas, seguía saliendo 25, ¿no? Y al poner ahora los 25 más bien al lado del costo unitario, ya hace el cálculo de las 41 bolsas. ¿Sí? Entonces, todo lo que es material va a ir en tasa. El costo unitario aquí. En esta zona, en esta columna. Tasa. Corregimos, por favor. Aquí es igual a 500, 35, 200, 170. ¿Está? ¿Corrigieron? Inmediatamente entonces el sistema se actualiza. Estamos viendo de lo último que agregué, cuánto hace que mi proyecto modifique. Me voy por 8.500 soles. Y este es el momento de comenzar a ver otras vistas. Ahora nuevamente, miren con mi mouse en la posición donde estoy dejando la flecha, hago clic derecho, yo voy a tener vistas distintas. Lo normal es ver el diagrama de Gantt. ¿Ya? Yo puedo utilizar la siguiente vista, uso de recursos, por favor. Repito, clic derecho encima, uso de recursos. Miren cuál es la forma de la forma como se trabaja esta vista. Sin asignar, por ejemplo, te muestra todas las tareas que no tienen ningún recurso asignado. Luego te va mostrando los recursos y qué tareas están asignados. Por ejemplo, el albañil 1 va a participar en la tarea movimiento de tierras y en muros. El albañil 2 también en movimiento de tierra y muros. El albañil 3 solamente está participando en movimiento de tierras. El maestro en movimiento de muros y los demás todavía no están asignados. El ingeniero residente, las dos tareas. Luego viene el resto de recursos. Por ejemplo, la arena gruesa, 5 metros de 5 cubos están siendo usados en muros. O sea, ya te da una idea que cuando yo termine este proyecto, yo voy a saber cuántos metros cúbicos en total va a tener la obra y en qué van a participar. Para hacer pedidos, para hacer concesiones, para hacer, etc. El cemento, por ejemplo, 41 bolsas. ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? Y damos la siguiente para que vayan viendo cómo agregar. Es decir, que vamos a trabajar con la muros y columnas. A ver, nuevamente. Diagrama de Gantt. Regresamos. ¿Correcto? Ahí hemos puesto muros y vamos a columnas. Doble clic a asignar primero el recurso humano, el albañil, perdón. El albañil como recurso 1. En columnas, albañil 1. Yo quiero al albañil 1 y al albañil
3 aquí. Quiero también al maestro de obras. Quiero también al ingeniero. Aquí voy a utilizar columnas cemento para que vayan viendo ustedes que va a ser sumatoria. Vamos a suponer que vamos a utilizar, no sé, 50 bolsas de cemento. Ya, vamos a utilizar fierro de 1 pulgada, por ejemplo, 30 unidades. Y fierro de media pulgada, vamos a usar 60 unidades. 66 unidades. ¿Ya? Vamos a usar confitillo también. Unos 15 cubos. Arena vez. Vamos a usar 10 cubos. Ya está. ¿Lo tienen todos? Albañil 1, albañil 3, maestro de obras, ingeniero residente, cemento, fierro en 1 pulgada, fierro de media pulgada, un piquillo y el grueso. ¿Sí? Muy bien. Aceptar. Termino un proceso, pero ya me doy cuenta que en mi gráfica ya salió una alerta. Salió un muñequito rojo. ¿A ustedes también? Sí. Ese muñequito rojo significa sobreasignación de recursos. Y al ojo me doy cuenta que estoy destinando al albañil y al maestro de obras a que hagan 2 tareas casi simultáneas. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Entonces regresamos a nuestra hoja, a nuestra lista de uso de recursos. Y ahí ya sale marcado quiénes son los que están en sobreasignación de recursos. Ya te está, inclusive en el albañil te está diciendo cuántas horas está destinando a cada uno de los trabajos. ¿Sí? Significa que yo puedo correr a ver en las fechas donde está la sobreasignación de recursos. A ver, está acá al inicio, voy a volviendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que he hecho? En el lado derecho yo puedo incluir que el sistema me siga mostrando más datos.
¿Ya? Y, por ejemplo, nos vamos a la fecha donde está presupuestado o donde está cronometrado su trabajo. Vamos a la altura de la fecha, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el trabajo en horas y el costo en horas del albañil. Me va a mostrar en color rojo en el momento de la sobreasignación. O sea, hasta ahí no hay problema, hasta ahí no hay problema, ahí está el problema. ¿Ya? Ahí está el problema. Primero, en ese día. Ese día el albañil va a trabajar 14 horas. ¿Por qué? ¿Ya? De las 8 que tiene que trabajar, tiene 6 sobreasignadas, 6 de más. ¿Ya? Entonces, va a utilizar 6 horas para el tema de muros, pero 8 horas está en columnas. ¿Cómo puede hacer eso? No puede. Lo único que nos queda es, por ejemplo, ver, vamos a quitarle sobreasignación para que no nos está dejando ver. Vamos a quitar costo también porque no nos está dejando ver. Solamente para ver el tema de las horas. De las horas, ahí está. El albañil 1. Son 14 horas que dice que va a trabajar la fecha del 31 de diciembre. ¿Sí? ¿Y cómo están distribuidas? Porque tiene 6 horas en muros y 8 horas en columnas. No puede trabajar 14 horas en ese día. ¿Sí puede? No puede. ¿Ya? El maestro de obras igual. Y es posible que el ingeniero también igual. Porque yo les he puesto dedicación a esas actividades al 100%. ¿Cierto? Y luego los demás días igual, miren, 16 horas, o sea, no pueden estar en 2 actividades. Por eso lo puse a propósito. Pero, ¿qué tal si yo le dedico el 50% a cada una de esas tareas? Regresamos. Parece que aquí estamos a 30 de diciembre, ya está. Diagrama de Gantt. Así como está el trabajo, si pudiera ser posible, mi proyecto, además de lo que cuesta, se va a ir hasta el 30 de marzo. ¿Sí? 127 días hasta el 30 de marzo. Pero nosotros no podemos contar con el albañil 1 y con el ingeniero en ese tipo de horario. Vamos a cambiarle. En muros. Al albañil 1 le decimos que trabaje 50%. Al ingeniero también. O sea que le dedique la mitad del trabajo a esa actividad y la otra mitad a la otra actividad. Aquí también el albañil 1, ahí está su otro 50%. O sea, al final en el día trabaja el 100%. Y el ingeniero 50%. ¿Ya? Vamos viendo ahora nuestra hoja de recursos. Bueno, uso de recursos. Buscamos, mira el albañil 1, ¿qué pasó? Ya logré solucionar el albañil 1, ya no sale en rojo el albañil 1. Y si yo me doy cuenta, el albañil 1 ya le puso el horario, mira. Ya trabaja 4 horas para una actividad y 4 horas para la otra. Son sus 8 horas al día. ¿Correcto? El maestro de horas también hay que hacer algo parecido.
revisamos al maestro de obras. Ahora puede ser aquí en tierras. También nosotros desde aquí podemos manejarlo. Sin necesidad de estar saliendo. No, ahí no es, ¿no? El movimiento de tierras no es en muros. En muros es el problema. Y en columnas también. Ya está, logré también salirlo, también lo hice desde ahí. Ya no tengo ninguna sobreasignación, o sea, todo está, no está en rojo nada. A ver, vamos al proyecto, ¿en qué nos dice el proyecto? Ya no son 127 días. Esa gracia nos ha hecho que el proyecto se vaya por 153 días. Quizá el mejor contrato otro albañil. Quizá le distribuyo mejor por día.